Vecino. Ven, que no me digas. ¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como recordaréis, en el último episodio nos metimos en serios problemas. Fue entrada en Albania y nos pasó de todo. Or you can take the ferry tonight. Tonight. If you pay, you can take. Yes. Afortunadamente logramos seguir adelante. Olvídate de tu mentalidad occidental. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Animales sueltos, conductores muy locos y un calor asfixiante. Las carreteras albanesas están llenas de peligros. En nuestros viajes procuramos alejarnos de las ciudades, pero a veces no hay más remedio que atravesar alguna. Nuestro objetivo era llegar a Valbonne y recorrer los parques naturales del norte del país. Sin embargo, había algo con lo que no habíamos contado. Lluvia, mucha lluvia. Desde el norte llegaba una gran tormenta, así que tomamos rumbo sur intentando esquivarla. Con estos días de tanto calor, la tormenta nos sorprendió totalmente. Al principio pensamos que serían solo 4 gotas. ¡Qué va! Pecamos de optimistas. Nos cayó un auténtico diluvio con granizo incluido. Mira, vamos a hacer off-road, off-water. Off-water, baby. Let's go now. Ay, gracias, compañero, gracias. La verdad es que me mojé totalmente, pero lo estaba disfrutando. Cuando alguien te diga que los neumáticos de tacos son un peligro con lluvia, enséñales este vídeo. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Por donde pasábamos, todo estaba inundado, y lo que es peor, las carreteras estaban peligrosamente sucias. mojados, casi de noche y con muy poca visibilidad.
la situación se complicaba rápidamente. Por eso, cuando encontramos un hotel, no lo pensamos y decidimos pasar la noche allí. ¿Quién lo iba a decir? El hotel más caro de todo el viaje lo pillamos en Albania. 25 euros por persona con desayuno incluido. No fue hasta por la mañana cuando nos dimos cuenta de dónde estábamos. Esta es la Albania que estábamos buscando. Ya lo he dicho, aquí es mejor no correr demasiado, pero también hay que disfrutar un poco. Objetivamente, estas son las carreteras donde mejor va la GSA. Incluso con los tacos sigue siendo un auténtico disfrute. Albania está llena de puentes colgantes, la mayoría con más de 60 años. Si no tienes vértigo, son una buena manera de refrescarse y estirar las piernas. En Albania hay kilómetros y kilómetros de pistas off-road que figuran en los mapas como carreteras convencionales. Y ya sabes lo que pasa fuera del asfalto. Bien por las lluvias o quizás por obras, el caso es que el terreno cambia rápidamente y te puedes llevar más de una sorpresa. Como ves, estos carriles no eran complicados, pero al llevar cargadas unas motos que ya de por sí son muy pesadas, nos veíamos obligados a mantener la tensión en todo momento. Ay, bájala ahí. Ya está, bájate. Se te ha ido de atrás, ¿no? ¿Cómo? ¿Se te ha ido de atrás? Sí, Sí, alargas un poquillo. Bueno, ¿las piernas bien? ¿Te cogió la pierna o algo o no? No. Está bien, ¿no? Con maleta es fácil que te la cojas, tío.
Está suelto, está Sí, está suelto, está suelto. Vamos a tener un cuidado. Claro. Si se ha caído él, no podemos caer nosotros. Las cosas pasan. Además de familia. El camino va a durar 40 kilómetros. Bueno. ¿40 kilómetros así? Sí. Bueno, pues nada. Habrá que tomárselo con calma. Calma. Y habrá que tomárselo con calma. 40 kilómetros de carriles, si son como estos, bueno, despacito y ya. Si hay subidas como la otra, aún peor, pues lo mismo tenemos que dormir aquí. Bueno, para eso están las tiendas, ¿no, Paco? ¿Eh? 40 kilómetros de carrillo, creo que... Mira que te casco, ¿estás bien? Bien, perfecto. Pues claro. 40 kilómetros de carrillo en la tarde hasta las 5. Vamos a relajarnos un poquito Dentro de una hora estamos. y beber un poquito de agua. Oye, no es por nada, pero esto lo que tiene aquí es una caída bien hermosa, ¿eh? El acelerador, Vladimir. Madre mía. Y está esto lleno de pañales, tío. ¿Quién cojones viene aquí a tirar basura? El acelerador es mucho más conveniente siempre. Hay que ver la gente qué clase de puercos son. Dios mío de mi vida. Yo me hundí. El guarda raíz, no sé por qué, pero no me transmite mucha confianza. Oh, pero bueno, aparte de eso, la vista es muy bonita. Tenías que haberlo hecho antes. El agua es la vida. Y esta gente tiene mucha agua. Me encanta. Pero tiene mucha agua, pero aquí mismo no. En el off-road, esto lo aprendí con el enduro, el camelback es la vida. Si hacéis rutas largas, llevad el camelback y una segunda botella o incluso una tercera botella, porque el agua, por lo menos para mí, es fundamental y hay que dividir los envases por si me caigo y reviento el camelback, tener una segunda reserva. Eso para nosotros es la vida. Así que hay que ir con garantía de que cuando salga la cosa mal, por lo menos va a tener agua para aguantar el tirón y para buscar ayuda. Porque sin agua, sin gasolina podemos vivir, pero sin agua no. No lo olvides. La suspensión delantera de la GSA es fantástica en carretera, pero en pistas muy rotas o bacheadas resulta demasiado seca. Mira, Eso es solo gasolina. No te preocupes. Hostia, no. Mierda. Ha partido. Ha partido. Mira el boxer, ¿lo ves?
Eso es la tapa balancines. Claro, la tapa de balancines. Eso es el aceite de la moto. Eso es aceite de la Entonces moto. aquí ya, Eso hay que intentar poner una chapa. Yo tengo ahí un mural, pero eso es muy... eso hay que limpiarlo bien y vamos a intentar darle una masilla. No ha tirado mucho. No, aceite no hay problema, pero volcarla del otro lado Sí. para limpiar el aceite y Sí. vamos a ver si con el mural podemos hacer algo, pero yo Sí. no lo veo claro. No, ya, eso hay que limpiarlo muy bien. El agujero es muy grande. Sí. Bueno, la situación es la siguiente. Como habéis visto, la tapa de balancines del lado derecho se ha llevado un chinazo y bueno, pues se ha roto. Lo que pasa es que el aceite está por debajo de esa línea e inicialmente no tira aceite. Ha tirado un poquillo, muy poquillo, porque ha volcado. Pero ahora mismo la moto está bien. Hemos decidido continuar porque parece que a 7 kilómetros ya hay un carril más ancho. Para abajo son 10 kilómetros. Lo que pasa es que si nos confundimos nos quedan 30. Así que bueno, vamos a tirar para adelante y a ver por dónde salimos. Let's go. Vamos, bonita. Aquí confío. Bien, bonito, bien. Tú sí que sabes, campeona. ¿Avanzar o retroceder? Vaya decisión. Reconozco que fue una apuesta arriesgada, pero afortunadamente nos salió bien, porque a pocos kilómetros encontramos una carretera asfaltada. Menos mal que no nos hemos dado la vuelta, menos mal, tío. Menos mal. Menos mal. A ver si tú me das una curva saldrá. No, mira, vamos a seguir andando un poco para acá, aguantando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Vale. ¿Ya sale? Sí, está al máximo, no hay problema. No hay problema, está al máximo. Este es el nivel. La R1200 GSA lleva unos 4 litros de aceite y poco a poco los iba perdiendo. Claro, podíamos parar y tratar de reparar la tapa de balancines con las herramientas disponibles, pero decidimos continuar ya que sabíamos que a pocos kilómetros estaba la ciudad de Cruje. Allí al menos tendríamos wifi. Concesionario oficial, taller de motos, olvídate. Aquí los problemas tienes que solucionarlos tú mismo. Afortunadamente, esa es nuestra especialidad. Lo primero era comprar aceite para motos. El que encontramos no es el ideal para una GSA, pero también vale. Lo importante aquí era no usar aceite para coches. The same or no? Yes, it's 10. Lo segundo era buscar un lugar donde poder trabajar en la moto. ¿Que no hablas albanés? Da igual. Lo importante es entenderse. Le saco la herramienta que vea lo que quiero hacer. Sí. Esto. Déjame con usted también. Vamos a intentarlo. No, pero eso déjalo para lo que lo queríamos, para ponerlo. Ahí. Si quiere otro mejor. Estamos haciendo de lijarlo Eso hay que lijarlo y dejarlo a tope. en el metal. Y luego con un cachito de chapita le vamos a poner a pegar nudal 21 y vamos a hacer ahí más. Ahí le hemos puesto un cachito de chapita. Le has puesto la chapita final, ¿no? Al final este tío ha dicho un trapo. Puede valer también. ¿Un trapo? Sí, bueno, yo había preferido el alambre, como te he dicho, una espiral de alambre. Yo me he fijado que este tiene más años que me da contra la pared. Sí, el tapo por dentro, pues no coge la masilla esa. No aguanta contrapresión. ¿La habéis dado a anudar por dentro del tapo o no? ¿O la habéis apoyado directamente? La ha metido en la presión, por eso no lo coge la mano. Lo que pasa es que hay que dejarlo secar ya todo el día. No, otro día.
Pero tú ves que estás grabando, creo que a mí. No, está grabando bien, está grabando bien. ¿Is it right? Okay? Maybe. Yeah, I have slack. We try. Mer så typ smalversion. Lo hemos intentado, ¿no? Le hemos puesto el nudal, este se ha secado bien, pero lo hemos arrancado y hemos encontrado que tenía otra pequeña fisura aquí. Así que lo hemos lijado y le hemos vuelto a echar nudal. Así que vamos a esperar otro ratito y como ya tenemos el aceite, creemos que con eso va a ser suficiente y podemos salir del paso hasta que ya tranquilamente en sequía pues le ponga una tapa nueva. Casi seguro que va a funcionar bien y ya está, ya continúa. No viajes, no es el momento. Mejor espera otro año. Ahora le bajará más aceite. No te compres una moto, ¿qué necesidad tienes? Si llueve, te mojas. Si hace calor, te asas. Y además, te puedes caer. Todo eso es verdad, yo no lo niego, pero hay algo que no te dicen. Siempre serás más feliz encima de tu moto.